Buenas tardes. Bienvenidos a las conversaciones y los encuentros de la Muestra Nacional de Dramaturgia, la 19ª muestra, o la muestra 2020, no sé cómo podremos recordarla con tanta cosa inolvidable que nos está sucediendo. Partimos esas entrevistas con Marcia Céspedes Laplechat, autora de The Tankman. Hola Marcia, ¿cómo te va? Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, y abriendo estas entrevistas, contaba en la primera, que va a ser miércoles, la siguiente van a ser los días martes a las 7 de la tarde, vendrá Marcelo Leonard, Catalina Cerda, Marcelo Simonetti, y terminaremos con Macarena Araya Lira el 10 de noviembre. Ya estamos en la recta final de la muestra, ya están ensayando un texto, ya están procurando armarlo. Es un texto muy particular de Tankman, un texto donde tú ganaste, un texto que todos estamos apostando cómo se va a hacer para ponerlo en escena. Ay, sí, estoy súper curiosa. Estamos todos curiosos, digamos, eso se va a utilizar escenarios digitales, pero incluso así es un desafío tu texto, ¿no? Esta historia de Tiananmen, ¿por qué Tiananmen? ¿Por qué elegiste lo que elegiste? ¿Cuándo partió este material? ¿Cómo fue la cosa? Em, Fue muy raro porque partí el 2017. eh, yo venía con la intención de escribir un texto que hablara sobre la Revolución Pingüina. Ya. Y venía con eso en la cabeza, venía con eso, y me fui a una formación a Madrid y me fui a estudiar varios talleres de escritura, a tomar, y un día soñé con esta imagen. Ya. Se me presentó en un sueño y yo dije, guau, qué raro, ¿por qué estoy soñando con esto? Y después pasaron una sucesión de cosas que se me volvía a repetir la imagen, se me volvía a repetir la imagen. Hasta que empecé a averiguar qué era esta imagen. Llegué a la masacre de Tiananmen, llegué al hombre del tanque, que es como el nombre de la foto, y dije, ya, pero ¿cómo? Qué raro, quizás puedo hacer un cruce, dije yo, con la revolución pingüina y esta situación de Tiananmen. Y empecé a investigar, a elaborar material desde ahí, hasta que tuve la oportunidad de tomar un taller con Nando López, un español, sobre teatro adolescente, y empecé a escribir, porque como los personajes son jóvenes, Así eh, es. claro, empecé a escribir y él me dio un consejo y me dijo, no necesitas contar la historia de Chile ni hablar de la Revolución Pingüina para hablar de ella, tienes que solo contar la historia del hombre del tanque. Y eso hice, dije, me dio vuelta toda la historia, pero fue una luz Sí. maravillosa en ese momento y ahí me metí de lleno a investigar lo que había sucedido, a ver documentales, ver películas, a hacer ejercicios de escritura, y en eso pasé 2 años, así. 2 años trabajando estas imágenes poderosas, ¿no? Como la imagen del tanque, que tiene una presencia muy especial, y también la imagen de la madre, ¿no? La madre que lava banderas, es una imagen que pone los pelos de punta. Ay, sí, lo que pasa es que a mí me marcó mucho vivir, transitar la dictadura dentro de una familia que no se hablaba mucho de política. Ya, No, como que la dictadura pasó en mi familia de manera muy silenciosa. ya, Y yo lo veía mucho también a mi alrededor, entonces siempre fue un cuestionamiento, como una gran pregunta de qué pasa con esa generación que yo veía ya que a mi mamá, por ejemplo, no le interesaba opinar, a mi ya, familia me decía siempre es mejor que no te metas, no te metas ahí, ¿para qué te vaya a meter? ya. Y me quedó mucho dando vuelta a eso. Y yo creo que ese personaje de la madre representa un poco ese testimonio, como ese sentir de que Ya. tiene que ver también como con la desilusión o con el miedo también de no querer meterse, no querer hablar, no querer opinar, no poder opinar. Sí, yo siento que es una gran obra sobre el miedo, como dices tú, Mm, sobre el poder del miedo, el poder de aplastar a través del miedo, sobre todas las dictaduras y sobre todas las revoluciones, sobre todas las rebeldías, incluso más que la mm, revolución, digamos. O sea, este muchacho que enfrenta al hombre del tanque, el hombre del tanque que se enfrenta a sí mismo, y la mm, presencia de la madre, ¿no? Bueno, no sé cómo habrá sido, cómo estará siendo la puesta en escena, sobre todo en espacios virtuales. mm. Probablemente esto va a conocer después en tiempos presenciales que extrañamos mucho. Probablemente va a decidir y desafiar
a otros directores, digamos, va a ser muy interesante. Ahora, Y dime. cuando me planteé cómo abordar el texto, cómo abordar las acotaciones, por ejemplo, cómo crear ese mundo atmosférico atrás, siempre lo imaginé con el tanque en escena, así como era Mm, imposible que bueno, yo siempre decía, bueno, después ahí verá la persona que lo ponga en el escenario cómo puede resolver, pero encontraba que esa estructura era tan omnipotente que, sí, que tenía que describirla así, tal cual, en el texto. no tiene que sentirse la inmensidad del tanque y la indefensión del joven, digamos, Mm, estos cuerpos bueno, no voy a hacer spoiler, digamos, que hacen con ellos, ¿no? Y además el texto, el enfrentamiento de estos dos jóvenes hace pensar en muchas cosas nuestras de que estamos viviendo ahora y que vivimos. O sea, sí. contaste la Revolución Pingüina, contaste la dictadura, contaste lo que está pasando ahora. O sea, y este texto fue escrito el 2018, empezaste tú 2017 con este material. 2017, sí. ¿Te fijas? Mm, Y en España. así, O sea, ahí ya es en donde España. te liberas de la esclavitud de escribir sobre Chile y nada más que Chile y escribir sobre los fenómenos que vivimos los Claro. chilenos Mm. mucho más libremente, digamos. Sí, yo creo que eso me permitió tomar distancia, mirar desde afuera fue lo mejor, Mm. porque estar dentro era siempre una bulla en la cabeza, como no sabía desde dónde tomarlo, pero al distanciarme y estar allá, que se supone donde está la gran historia también mundial, eh, me permitía dar ese paso, como mirar desde afuera. Sí, y convertir a esta China en metáfora, ¿me entiendes? Claro. Metáfora que permite que cualquier espectador del mundo pueda asombrarse y reconocerse en sus Mm, distintas rebeliones, en sus distintas tiranías, digamos. mm, O sea, promete ser un espectáculo impresionante, lo es en el lenguaje ya. Hay un gran manejo del diálogo, que es algo que uno disfruta enormemente en la lectura, y las preguntas que uno se hace gozosas del teatro, ¿no? ¿Cómo meto un tanque, sobre todo en la escena final, digo, no daremos detalles, cómo irrumpe claro. esta mole, ¿no? Sí, El, igual para mí, o sea, referencias maravillosas han sido la dramaturgia de Bosco Cayo, del propio Radrigán también, de la tuviste, Nona fuiste Fernández. alumna de Juan. Sí, hace muchos años atrás, cuando recién me empezó como a picar el bichito de la escritura, me atreví a tomar talleres con él. Eh, ¿Qué otro bichito hubo antes? Entraste como actriz, ¿cómo llegaste al teatro, a la dramaturgia? sí, estudié actuación en la Universidad del Desarrollo, entré como actriz. Y Ya, la escritura se me vino mucho después, como cuando salí de la universidad empecé a estudiar otras cosas y empecé a hacer talleres de dirección, o sea, tomar talleres de dirección, tomar talleres de escritura, escribía un poco, pero no me atrevía mucho. ya. Hasta que me atreví y dije, ya, voy a escribir, y escribí la trilogía del comer y otras cosas, que es teatro gastronómico. Y eso es precioso, ¿no? Esa Es muy aventura. bonito. Los detalles. ¿Y después qué pasó? Después, con este afán de seguir investigando como en la escritura, porque yo sentía que no tenía muchas herramientas, no me sentía como muy segura de lo que hacía, ¿Mm? empecé a investigar en la danza, desde dónde se escribe en la danza, trabajé con gente de circo, armando espectáculos de circo, em, y después entré en el biodrama, trabajé con el testimonio. Y ahí me metí en la música, a trabajar con Y, músicos. Sí. y tú tienes un espectáculo muy bonito con la gente del Inti Illimani, digamos. Sí, de Inti-Illimani histórico, el José Cebes y el Horacio Durán, se llama La libertad del silencio, Sí. hermosa obra, yo la amo. Que ahí No sé mezclaba, cómo será, no sé si será bueno o no, pero la amo. ahí mezclaste el comer, hay toda una cosa gastronómica con esto del chancho en piedra y la pasta, por ejemplo, digamos, todo el tema Sí, de lo italiano y lo chileno. sí, Podemos ver el afiche de La libertad del silencio. sí, eso fue muy especial porque como venía trabajando con teatro gastronómico, era algo que se me hacía un poco más fácil y además me interesaba abordar el tema del comer en la mesa. Como Ajá. para mí, la mesa es lo más democrático que hay, todos tenemos hambre, todos nos sentamos a la mesa a comer. Entonces,
cómo desde esa democracia surgen las dicotomías, las cosas dispares. Entonces, Mm. y la comida además evoca recuerdos, memoria, un montón de cosas. Y al cruzarlo con la música, te cruzaste con lo otro que evoca, que Claro, justamente son las canciones, las melodías con que uno crece, ¿no? Con las que uno claro. se identifica. Muy, muy interesante tu trabajo, además la trilogía del comer fue muy premiado, digamos, y me contabas antes en Camarines que le fue muy bien con la trilogía del Sí. comer, digamos. Fue estupendo porque, bueno, una, porque tenía mucho miedo del ambiente artístico, entonces me enfoqué a publicitarlo y difundirlo en el ambiente de gastronomía. Entonces ahí encontré como un espacio que no estaba explorado y la gente me recibió de manera súper contenida, con las manos abiertas, así como Mm. los proyectos de gastronomía se recibían con mucha alevosía, la gente estaba muy entusiasmada, entonces se llenaban las funciones de gente que trabaja en gastronomía y eso era precioso. Y le mostraba su mundo y aprovechaba este mundo para mostrar relaciones humanas. Claro. No, eso, y eso sigue tu teatro gastronómico. ¿Este era la Dama Teatro? ¿Es el momento de la Dama Teatro? Es el momento de la Dama Teatro, sí. Lo componíamos un equipo de personas de, bueno, fotografía, audiovisual, vestuario, escenografía. Trabajé con harta gente que estaba ahí bien metida, con el Yuri Canales, trabajamos harto con la Pamela Albarracín, que es Ya. fotógrafa. eh, y fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, porque hablábamos de temas como el machismo en la cocina, el juego de poder entre quién atiende y quién se sirve también además. Mm. Como es súper interesante, para mí es un reflejo fiel de la sociedad, la Sí. gastronomía. Bueno, Sí, a mí me fascinó tempranamente lo crudo, lo cocido, lo claro, crudo, es una obra que me partió fijándome en el mundo de las relaciones políticas y los garzones, que tenía que ver claro. con que mi madre era muy buena cocinera, hija de belgas, y mi padre era un gran sibarita, digamos, entonces, un gran gourmet, digamos, y se daban unos pataches impresionantes, entonces, concuerdo con esto que dices tú, digamos, que un mundo, bueno, Levi-Strauss, con todos los mitos y los ritos que hay Mm, alrededor de la mesa, ¿no? Una mm, mesa de todo. Tú lo llamas mm. democrático. Yo creo que puede ser también jerárquico y terrible. La mesa del pellejo, donde no lo colocaban de niño. Puede ser Ah, un. claro, también, la mesa al ladito, los niños comen acá Saco y comen otra cosa. y comen otra cosa, Eso, ¿verdad? ese mundo adulto, ¿no? Que es hasta toda la cultura, además. Por eso Mm, eso que en la obra de la libertad del silencio, esto de la pasta con chancho en piedra, es claro, la impresionante unión, cómo se encuentran. cómo se Pero encuentra. dijiste ahí deslizaste una frase como el miedo al ambiente artístico. ¿Qué fue eso? Que te hizo elegir, digamos, el mundo gastronómico más seguro, digamos. Porque como estaba recién comenzando a escribir, no me sentía con las herramientas como para posicionarme como de manera política o Ya, no sé, de inseguridad también, como no valoraba lo que estaba haciendo en ese momento. ya. Pero también yo creo que ese miedo también me ayudó y me impulsó a tener como esa luz para decir, ya, ok, no voy a entrar en difusión, en periodismo desde lo teatral, sino que desde la gastronomía y creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Y bueno, era Porque, lo más original. y a ese mundo yo quería también llegar, como Mm. ahí quería estar. Como, sí. Y cuéntame, también visitaste, ya hablamos de la música, hablamos del comer, trabajaste también en el Bendito Teatro, creo que te hiciste un trabajo, Sí, con la Carolina Carrasco. que era un trabajo muy bonito, que interesante que lo contara un poco cómo fue ese trabajo. Ella trabaja ya, y esa compañía lleva como 10 años, 11 años, algo Exactamente. Sí. así, claro, con personas que tienen capacidades diferentes, síndrome de Mm. Down, también Asperger, y son niños maravillosos. Bueno, ahora ya son todos grandes los Sí, que pues. van desde el principio. Hicimos una obra que se llamaba Los Andes, donde trabajé con ellos, ensayos muy profesionales, 3 veces a la semana, 3 horas, los chicos lo daban todo. Y era la historia de un niño con síndrome de Down que se enamora de una mujer sin
capacidades diferentes que era yo. Entonces fue toda una experiencia de... Yo ahí Sí, aprendí mucho de la pasión por actuar, yo ya. creo. Porque los niños cada vez que salían a escena, que la Carola decía, ya, ahora ¿quién quiere salir a probar esta escena? Salían con un ímpetu, pero así, yo quiero, yo, sí, sí, vamos, vamos. Y yo quedaba así, wow, Fantástico. claro, ¿qué es esto? Tanta pasión. Entonces ellos me nutrieron de una energía por el amor al oficio, por el amor a expresar, a comunicar, a hacer en el escenario, que lo he visto ahí y he querido seguir replicándolo en otros lugares, pero me cuesta porque yo creo que la energía que tienen ellos son No, solo ellos. Así. sí, 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 es otra Sí, cosa. Pero también trabajaste en los circenses, dijiste, sí. ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo y por qué, digamos? Porque antes de eso trabajé en danza con Natalia Sabat. Ya, Hicimos dos montajes, El niño y el aviador, que era una adaptación del Principito, y después hicimos El oráculo del guerrero. Y ahí yo hacía el dramaturgismo de la obra. Y ahí conocí a Álvaro Valdés, un artista de circo que está radicado ahora en Francia. ya, Hicimos Flagelo, una obra de circo contemporáneo donde yo creé el texto de un hombre que llevaba sentado 3 años y decide ese día ponerse de pie. Y en metáfora sobre todo porque Álvaro sí, Valdés maneja la técnica aérea, entonces está en una cuerda española de 7 metros de altura, y hicimos una cosa bien multidisciplinaria porque también estábamos eh, con Pablo López, músico también, que es médico y trabaja en teatro harto, en danza también. Trabajó también conmigo con La libertad del silencio de Inti Illimani. Eh, y los tres hicimos este montaje Flagelo, donde Álvaro, el artista de circo, era el acróbata, ¿no? Era el que volaba ya. por los aires, y nosotros componíamos escénicamente junto a él todos los mecanismos teatrales que necesitábamos para contar la historia. Nos fue súper bien, nos fuimos a Francia, nos fuimos a una residencia a Montelón, estuvimos en París, estuvimos en varias partes de Chile, en diferentes festivales de circo, hasta que el Álvaro se fue. Pero por ahí aparece un afiche tuyo firmando Marcia C. Laplechat, un Sí, apellido francés así, a todo dar, ¿me entiendes? Extendido. es que es lindo el apellido, el césped no me Sí, gusta tanto. es precioso, digamos. Y, y- y has hecho estos viajes entre el circo, el comer, en la música, bendito teatro, danza, o sea, has trabajado en varias áreas y de pronto como que tuvieras decidido a la dramaturgia, digamos. Mm, En The Tagman hay una autora ya declarada, confesa, o sea, ya apasionada con esta pasión que hablaba sí, de su teatro, ¿no? Una escritura que, que sorprende por su organización, por su carga afectiva, por su patos, digamos, ¿no? Es muy sí. emocionante la obra. Sí, a mí me pasó que todo lo que había hecho ya como en las artes escénicas lo escribía yo y lo montaba yo misma. Ajá. Entonces, deseaba profundamente hacer el ejercicio de escribir y entregarlo como acto significativo, de decir, ya, sí, yo escribo, soy dramaturga, me gusta escribir, ya, lo tengo que hacer. Entonces, cuando empecé a trabajar el texto, me enfoqué a eso y fui súper disciplinada, o sea, me armé pautas de trabajo, me hacía Mm. autos ejercicios, leí mucho a los compañeros chilenos dramaturgues, me vi todas las cápsulas de la muestra nacional Mm. de la versión pasada, donde cada uno daba tips, los revisaba Sí, claro. siempre que hacía el texto, fue una ayuda súper grande esas cápsulas. Y creo que fue una sensación de decir, ya, ahora sí, lo tengo que hacer. Independiente de lo que resultara, pero era más como un trabajo de desapego y apego también, como de apegarme a la conciencia de saber que sí escribo, asumirme como eso, reafirmarme como eso, y desapegarme a la vez de escribir el texto y entregarlo. Como, y se lo pedía al universo, de verdad que se lo pedía, quiero que salga, quiero que resulte. Y ahí apareció lo de la muestra nacional y dije, ya, voy a aprovechar, esta es la excusa perfecta, así que lo voy a mandar. Sí, una muy buena excusa y que fue muy bien. O sea, Sí, resultó súper bien. en el texto, bueno, tú sabes que se presentaron cerca de 200 obras, Sí. así que quedar ahí
muy, Yo no lo podía creer, no lo podía creer. muy tempranamente olió a caballo ganador, digamos, tu texto, ¿no? Oh, Tempranamente. O sea, nosotros los directores artísticos no tenemos derecho a voto, pero sí a leer los textos y a voces y a ver cómo reacciona el jurado, que son los que al final deciden, mm, pero fue unánime, ¿no? La fuerza de Tankman, o sea, cómo se fue imponiendo, demandando. Es un gran desafío mm, teatral, digamos, de actuación, o sea, incluso le sacáramos el tanque o lo pusiéramos, pero mm. ya decir esos textos requiere un trabajo precioso para, ¿no? El elenco, que se va a desafiar ahí, los Ay, dos de sí. la madre, digamos, hay mucho que dar en el escenario. Entonces, Cuando salió el resultado de la muestra, yo dije, ¡ah! Como que ahí todo cobró sentido. El sueño, las cosas que me pasaron después. Tuve la oportunidad de ir el año pasado a Suiza, a una residencia con Uli Hirser, un director de teatro y de circo suizo, y él me ayudó a entrar a un tanque. Él se contactó con una ciudad, llamó, y cuando fui, llegué a la residencia, me dijo, te tengo una sorpresa. Estás escribiendo una obra sobre el tanque, necesitas entrar a un tanque. Y yo, sí, ¿qué? sí. Oh, dije, Y te regalaron una Kalashnikov también, ¿o no? no, no, lamentablemente no, mira que en estos momentos la ocuparía. Oye, y cuéntame, siempre en todo escritor, escritora, digamos, hay lecturas, hay, hay sanas influencias, digamos, o sea, nadie es espontáneo, digamos, ni espontánea. O sea, ¿dónde está tu árbol genealógico teatral? Teatral. Mm. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Bueno, Juan Radrigán siempre es como mi libro de cabecera, así él. ¿Qué te Contigo también, transmitió, Juan? pero ¿Qué ¿ah? te transmitió? Él me transmitió que cualquiera puede escribir, Ya, como que él me decía, yo le decía: "Maestro, no entiendo cómo hago esto, por qué hago esto". Hazlo nomás. así, Claro, hazlo nomás, o incluso yo trataba de preguntarle por cosas técnicas, como que yo quería, tecnicismo, quería, claro, eh, esas herramientas y no, era más como escúchate tu intuición, o me daba algunos, mira, por aquí, yo creo que por acá, pero dale nomás, dale, dale, escribe, escribe. exacto. Entonces, eso era como ya, era muy, muy como, también descansador igual. He leído mucho teatro chileno, bueno, también a ti, a Galemiri, empecé también a leer mucho mujeres, Isidora Aguirre, bueno, la Isidora Stevenson la admiro muchísimo también, a la Nona, la Manuela Infante también la leo mucho, y leerla la estudio mucho Sí, también. Veo sus entrevistas, me gusta cómo desarrolla las ideas, su cabeza antropológica y científica y exactamente. filosófica es gigante. Manuela te hace Y pensar el teatro. claro, claro. Y últimamente, bueno, para El hombre del tanque me enamoré de un libro que no tenía nada que ver con El hombre del tanque, pero Ya, es de Maureen Murdoch y se llama El viaje de la heroína. ajá, Y ella ya. es discípula de Joseph Campbell, que es quien escribe El viaje del Ah, héroe, vaya, pero vaya. ella invierte en el fondo y propone una nueva estructura con un punto de vista femenino, completamente desde la mujer. Y a mí eso me cautivó muchísimo. De hecho, Pero fascinante. lo utilizo mucho en los talleres de autoficción que hago y, y me fascinó porque es un mundo completamente distinto al viaje del héroe y me hace mucho más sentido con mis ciclos naturales, con los ciclos de mis compañeras, con el ciclo de la vida también. El viaje de la heroína. El viaje de la heroína. La Sí. autora es Maureen Murdoch. Murdoch. Ya, Murdoch, sí. ya, vamos a buscarla para enriquecer la biblioteca, digamos, porque eso, el trabajo de los mitos, Sí. ese es súper enriquecedor, digamos. Y Bueno, y de textos ya más como de chileno, he leído mucho Ionesco, he leído bueno, es que uno tiene que leer de todo, yo creo. También ¿no? leo muchas cosas que no tienen que ver con teatro. Ya, Leo cosas científicas, biológicas, me obsesiono muchas veces por las, por, em,
las formas de hacer las cosas, ¿no? Eso me lo transmitió José Sánchez Sinisterra cuando estuve con él. Sí, Cuando lo conocí, él llevaba bajo el brazo, llevaba un libro de, ay, ¿cómo se llama esto? Que se trabaja con una espada, de esgrima. de grima. Bueno, puede llevar cualquier cosa José Sánchez Sinisterra debajo Y el yo le brazo. preguntaba, maestro, por qué está leyendo esgrima? No, me dice, porque hay unos ejercicios maravillosos que quiero pasar a técnicas de dramaturgia y todo. Y me dijo, ¿tú quieres leer algo? Y me dijo, ya. Y me pasó un libro de biología, me acuerdo, no sé Puede qué. ser física cuántica, lo que quieras. Claro, de cómo se comportaban las células cancerígenas, por ejemplo. Ya. Y me dijo, haz el ejercicio de, en cada capítulo trata de desarrollar esto a un ejercicio de dramaturgia. Para ti, que te haga sentido a ti. Ah, dije yo, entonces empecé en cuantas ferias de antigüedades o persas, feria persa, Bio, lo que sea, a buscar libros sobre esgrima, de cuestiones, de matemáticas, de cosas así, eh, que estuvieran ajenas como a lo artístico y ver cómo se comportaban los mecanismos de estudio, pues como de investigación Mm. para escribir, cómo se desarrolla. Y por ahí también deambulo en eso. O sea, tu biblioteca de referencias es enorme, entonces, todo está a tu disposición. Hoy sí. Sí, pero cada vez trato de viajar más ligero, así que regalo hartos libros. Pues te traes de vuelta, eso es inevitable. Sí, sí, después llegan de vuelta igual. Así que saltaste de la rebelión pingüina a Tiananmen. Mm, Y tuviste, decías que tuviste que leer mucho y ver mucho y revisar mucho material para ver Tiananmen, digamos, sí, reconstruir ese instante, esa foto, digamos. sí, sí, y a mí lo primero que me causó esa foto, lo primero que me impactó y la primera pregunta que me hice fue como, ¿por qué paró el tanque? No el chico que está fuera del tanque, sino el que está dentro del tanque. The Tankman. Sí, de Tankman. ¿Por qué paró? Y esa Mm. fue mi pregunta siempre, en todo el proceso de escritura. Y porque yo venía con una sensación de, como, en qué momento Chile va a aunar, en qué momento Sí. se va a generar esto, este encuentro, en qué momento. Mm. Nunca me lo he respondido, no creo que me lo responda todavía, pero la obra me planteó la pregunta y creo que con la obra quise también levantar esa pregunta. ¿En qué momento vamos a darnos cuenta de que las personas que están dentro de los tanques, o ellos se van a dar cuenta Claro. que los que están dentro del tanque son como nosotros y son tan jóvenes como los niños que están en la primera línea? Sí. ¿En qué momento se encuentran? ¿En qué momento se dan cuenta que son una generación Claro. que ha sufrido? Tú hablas de los otros, del partido, como la gran jerarquía, ¿no? Y Mm, están estos jóvenes. Y la historia es de dos jóvenes, digamos, que podrían mm, ser primos, vecinos, compañeros de colegio. O sea, mm. ¿qué hacen? O sea, no es tanta la diferencia de edad que tienen, no daré No, spoiler, porque de todas maneras sigue siendo muy impresionante leerlo, pero ese instante en que el desafío no es mátame, el desafío es al revés. A ver, y hay instantes de tensión que son mm. feroces. O sea, para mí el desafío era, no es mátame, es abrázame. Claro, claro que Eso es eso tremendo. Es de una sí. fuerza enorme, digamos, y en los tiempos que corren, muy, 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 Claro, muy. yo creo que Tiananmen también fue la excusa perfecta porque era un imperio comunista que venía ya en una decadencia total. eh, Estaban en fuertes revoluciones, la gente en Tiananmen estuvo casi 2 meses acampando en la plaza antes de la masacre. Y, y claro, yo pensaba, Chile también, o sea, yo miro a mi generación, a nadie le importa un poco la política, tenía muchos amigos en ese momento que ya ni siquiera votaban, ni a mí tampoco me daban ganas de votar. ¿Por quién voto ahora? Como que entre el socialismo, o la izquierda, la derecha, para donde sea, como que para mí ya era un poco más de lo mismo. Creo que esa historia que se revela en Tiananmen, ese chico siendo del Partido Comunista, que se revela frente a su propio partido, siendo para nosotros como imagen país el comunismo una utopía que quedó inacabada, por así decirlo, eh, yo siento que de cierta forma, y bueno, y lo veo un poco ahora,
la gente ya no es de un color político, no es ni de derecha ni de izquierda ya. Mm, O mucha gente está cansada también de serlo, de buscar esa opción, sí o no. mm. Entonces, ¿a quién representamos ahora? ¿Quién es la política, quién representa? Bueno, Y yo esa es la gran tengo, pregunta, no claro, solo en Chile, ¿no? Una pregunta mundial en este momento, claro, digamos, la crisis de representatividad de las democracias liberales, digamos, que es de- lo que queda de ellas, digamos. O sea, vamos a lo ver, que queda de ella. eso que tú sentiste, digamos, que pones también en esta obra, ¿no? Que un repreguntarse sobre la política Claro. del post-masacre. Desde el post-masacre, sobre todo chicas tan jóvenes, de 19 años, Sí, ¿no? 19, 20 años. Entonces, yo creo que es un reflejo como, yo lo veía mucho en mi prima. Yo, cuando estaba escribiendo, mi prima tenía 21. Em, y claro, y yo veía su descontento, su desinterés, su estar ni ahí, como dicen los jóvenes. Mm, Entonces, y yo también, entonces, claro, como, porque parece que ir en contra del comunismo es como, no, no puedo, claro, como, claro, claro. ¿cachai? Es como ahí hay algo como que un poco misterioso que no se pudiera tocar. Pero ¿qué pasa si lo tocamos y lo cuestionamos? Como dice la obra, quiero tener derecho a dudar Mm. En de ese todo, sentido, tú hablas de como dices tú, de un partido descompuesto, el claro. partido, poderse llamarse como fuera, ¿no? O sea, un Mm, partido que perdió utopía, le quedó la etiqueta nomás, no mm, tiene nada que ofrecer, y que solo queda la crueldad, digamos, la crueldad del tanque claro. y el silencio de la masacre, ¿no? Por detrás, digamos. Claro, o sea, imagínate, estos dos jóvenes se encuentran, uno de ellos que quizás estaba ligado al Partido Comunista y otro de ellos que está ligado a esta gran potencia de Fuerzas Ujú. Armadas, que es el tanque, está representada por el tanque. Pero finalmente, si les sacáis la ropa, quedan iguales los dos. Sí, Entonces, sí. ¿qué los representa más que su deseo de revolución o de cambio? Sí, es muy interesante de Tankman. ¿Por qué te decidiste a dejar el título en inglés? ¿Era para mantener el distanciamiento? Sí. Sí, y porque para ser fiel al nombre de la foto igual también. Ya, Sí. por mantener la foto. Y porque también es una alusión gringa, como porque yo lo probé, me acuerdo en la primera página, borraba, ponía de nuevo el hombre tanque, de Tankman. Y claro, y más encima Tiananmen en esa época, con el nuevo emperador que tenían, entró fuerte el capitalismo y entró fuerte Sí, todo Top Gun, todas esas películas muy sí, gringas. Y incluso fue un ícono bien gringo también, como, sí, tú usas una banda sonora muy particular además también. En sí, la obra, la que tú quieres, Scorpion. pero vamos a ver si el director o los directores lo mantienen, digamos. Sí, Pero me vi todas esas películas de guerra. me imagino, digamos, esa sonoridad, esos íconos de la guerra en una obra que es sobre la paz, Sí, sobre la verdadera paz, digamos, sí. lo que cuesta, lo importante, lo Mm, severa que puede ser ese encuentro, ¿no? O sea, mm. qué seriedad hay en ello, digamos. ¿Dónde está la verdadera política? Es una obra muy profunda la tuya, Marcia Césped, La Plechat. Y yo creo que debería ser un éxito, digamos. Yo creo que va a funcionar. El- es una obra importante para el momento que estamos viviendo. Es una obra Sí, dentro del momento que estamos viviendo mm, y espero que deje de ser importante para el momento que venga. Entonces ahora uno dice, por favor, que lo logremos y ya nos olvidemos de esta obra que tiene una poesía terrorífica de pronto, porque mm, te acerca al momento del terror, o sea, vienes de la masacre, o sea, la masacre es lo que no ve el espectador, ya sucedió. O sea, mm. en eso no hay spoiler, la Estamos spoileando toda la obra. no, o sea, que es impresionante. Yo pensé en Tlatelolco, también me acordé de Tlatelolco, Mm, y lo debe haber barajado todas estas historias de masacres de estudiantes, digamos, que mm. lamentablemente están en la historia de... Además era interesante porque hay solo un video de 1 minuto y medio de esa situación, de ese acontecimiento, y no se sabe Mm. nada. No se sabe nada ni del chique que paró el tanque, ni del hombre que estaba dentro. Entonces es un mito truncado.
A mí es un Sí, mito que está ahí, que quedó, que se hizo mito, que quedó ahí. Incluso en China, el gobierno puso la ley de que tú buscas en China, en Google, hombre del tanque, y no hay ninguna información. bueno, el cruce del capitalismo y del comunismo, que la izquierda y la derecha unida, como decía Parra, ¿no? Claro, la Sí, izquierda y la derecha. No. de manera invencible, digamos, hacer desaparecer todo vestigio, eso ese Pintar todo de maniquí. blanco, como se usa acá de pronto. Claro, claro, todo queda en blanco, Mm, peligrosamente, o en negro, pero un borrón. mm. Borrón. Recuerda las fotos de la KGB cuando de repente desaparecía alguien. Eso es, esa es otra historia que personalmente a mí me fascina la historia de los escritores que fueron censurados por Stalin. Y Mm. Stalin los mandaba a Siberia pero guardaba los libros, que era muy raro. O sea, otros regímenes, Hitler quemaba los libros y también a los autores, pero Stalin guardó los libros, entonces de los archivos han empezado a salir cosas maravillosas, digamos, que en el margen dicen canalla, con letra de Stalin. Entonces, Oh, bueno, eso es como para escribir otra obra, ¿sí? O otras, sobre la libertad, sobre la paz, mm, sobre el verdadero sentido de la política, que es lo que tú escribiste, Marcia, y que te agradecemos. Ya estamos en mm. la hora. Ya ¡Ay, se me pasó volando! te falta mucho, mucho que conocer de tu teatro. Yo creo que queremos que reestrenes todo. Después de Tangman te lleva a la fama, se reestrena todo, todo, todo. Ojalá, ojalá que me llegue todo el dinero para poder hacerla, porque si no, no voy a Un poder. ciclo, un ciclo La Plechat. Sí. Bueno, Quiero, muchas apro- quiero, gracias, apro- Marcia. quiero aprovechar de mencionar que ahora estoy en un grupo de una colectiva, una grupa de mujeres que se Ya, llama Telar Escénica, que es lo último que estoy haciendo. Estamos haciendo una investigación en circo contemporáneo, cómo otorgarle contenido latinoamericano a la escena circense. Así que pronto, pronto, pronto van a haber noticias de eso también. qué bueno. En cuanto sea posible, por favor. Teatro Sí, presencial. sí, Cuerpos, contacto. Bueno, cuerpas. Marcia, un placer. Un gusto, un placer también. Muchas gracias por este espacio, por esta Sí, difusión. hay que tener estos espacios. Muchas gracias. Mm, Hay que matricularse para ver The Tankman. sí, hay Está que decirle a la gente del 18 al 29 de noviembre. Estamos transmitiendo desde la cuarta. de la Desde la cuarta cuarta región. región. Bueno, Maravilloso, la descentralización. no, Eso. radical. Eso era eh, la parte de nuestra rebelión con Isidora. muy buena Bueno, rebelión. sí, hay que seguir en eso. Hay que seguir en eso. Bueno, no, terminamos. ¿Alguien nos dirá que el programa ha terminado? El Recibimos teleprompter ahí por interno. y ahora, bueno, Ya pues, Marcos, que estés bien. Muchas que esté gracias muy por bien. todo. Chao. Igual. Chao.